En las tierras áridas del norte de España, donde el viento susurra secretos entre los olivares centenarios y las montañas parecen tocar el cielo con sus picos nevados, vivía una mujer cuyo nombre la historia casi borró por completo. Su casa, construida con piedras irregulares y techos de tejas rojas desgastadas por décadas de sol implacable, se alzaba solitaria en las afueras de un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas. María Esperanza Rodríguez había nacido en 1847, en una época donde ser mujer y pobre significaba una sentencia casi inevitable al olvido. Sus padres, campesinos que trabajaban tierras ajenas desde el amanecer hasta que la oscuridad les impedía distinguir las plantas de las malas hierbas, murieron cuando ella apenas había cumplido 14 años. Una epidemia de cólera se llevó primero a su madre, una mujer de manos callosas pero corazón tierno, y apenas 3 semanas después, a su padre, quien no pudo soportar la pérdida y se dejó consumir por la tristeza. La niña María quedó completamente sola en un mundo que no tenía compasión para los débiles, sin familia que la recogiera, sin recursos económicos y con una sociedad que veía a las mujeres solteras como una carga. Tuvo que aprender a sobrevivir con una determinación que sorprendía a quienes la conocían. Durante los primeros años de orfandad, vivió de la caridad ocasional de algunos vecinos y de pequeños trabajos que conseguía en las casas del pueblo. Lavar ropa en el río helado, limpiar establos, ayudar en las cosechas. Pero había algo diferente en María, algo que la distinguía de todas las demás mujeres de su generación. Desde muy pequeña, había mostrado una conexión casi mística con los animales, especialmente con los caballos salvajes que vagaban por las colinas cercanas. Mientras otros niños jugaban con muñecas de trapo o corrían tras las gallinas del corral, María pasaba horas enteras observando a estas criaturas magníficas, estudiando sus movimientos, sus sonidos, sus comportamientos. Los caballos salvajes de la región eran descendientes de antiguos sementales árabes que habían escapado durante las guerras napoleónicas. Eran animales orgullosos, de pelaje brillante que cambiaba de color según la luz del día, desde el castaño profundo hasta el negro azabache. Sus crines ondulaban como banderas al viento cuando galopaban por las praderas y sus ojos reflejaban una inteligencia primitiva que fascinaba a la joven María. Con el paso de los años, esta fascinación se convirtió en algo más profundo. María comenzó a acercarse a los caballos con una paciencia infinita, llevando puñados de hierba fresca y agua en recipientes de barro que cargaba desde el pueblo. Los animales, inicialmente desconfiados, empezaron a reconocer su presencia como algo familiar y no amenazante. Para cuando cumplió 25 años, María había logrado algo que los expertos en caballos de la región consideraban imposible. Había domesticado parcialmente a varios de estos animales salvajes, no mediante fuerza o herraduras, sino a través de una comprensión instintiva de su naturaleza. Los vecinos del pueblo observaban desde la distancia, algunos con admiración, otros con una mezcla de temor y desconcierto. La casa donde vivía María se había convertido en un refugio improvisado para animales heridos o enfermos. Tenía un don natural para curar heridas, para calmar animales asustados, para entender qué necesitaban cuando estaban enfermos. Sus manos, curtidas por el trabajo y la intemperie, parecían poseer una magia especial cuando tocaban a un animal doliente. Pero la verdadera peculiaridad de María, aquella que comenzaría a generar susurros y miradas de reojo entre los habitantes del pueblo, era su relación con las yeguas. Había observado que las madres alimentaban a sus potros con una leche que parecía tener propiedades extraordinarias. Los pequeños caballos que la consumían crecían más fuertes, más resistentes a las enfermedades, más vivaces que cualquier otro animal doméstico de la región. Esta observación despertó en María una curiosidad científica que estaba décadas adelantada a su tiempo. Comenzó a experimentar, primero probando pequeñas cantidades de esta leche ella misma, luego observando los efectos en otros animales heridos que cuidaba. Los resultados la sorprendieron. Heridas que sanaban más rápido, animales que recuperaban fuerzas con una velocidad inusual.
crías débiles que se fortalecían después de consumir esta leche. La soledad había sido la compañera constante de María durante todos estos años. Sin marido, sin hijos, sin familiares cercanos, había encontrado en los caballos la familia que la vida le había negado. Pero esta lección de vida, tan poco convencional para una mujer de su época, comenzó a generar comentarios cada vez más frecuentes entre los vecinos del pueblo. Las mujeres que iban al mercado semanal susurraban sobre la loca de los caballos cuando la veían pasar. Los hombres, que se reunían en la taberna después del trabajo, hacían bromas sobre sus costumbres extrañas. Los niños, influenciados por las conversaciones de sus padres, comenzaron a temerle y a correr cuando la veían acercarse por los senderos polvorientos del pueblo. María lo sabía. Sabía que era objeto de burlas, de miradas de desaprobación, de comentarios maliciosos. Pero también sabía algo que los demás ignoraban, que sus años de observación y experimentación la habían convertido en poseedora de un conocimiento que podría ser invaluable cuando menos se esperara. Era una mañana de primavera de 1875, cuando Remedios García, la panadera del pueblo, decidió tomar un sendero diferente para recoger hierbas silvestres que utilizaba para aromatizar su pan. El rocío aún brillaba sobre la hierba cuando se adentró por el sendero que llevaba hacia las colinas donde vivía María. Lo que vio esa mañana cambiaría para siempre la percepción que el pueblo tenía de la mujer solitaria. Escondida tras unos arbustos de romero silvestre, Remedios observó una escena que la dejó paralizada de horror y fascinación. María se encontraba junto a una yegua de pelaje castaño, un animal magnífico que la mujer había estado cuidando durante meses. Pero lo que hacía María en ese momento desafió todas las normas sociales y religiosas de la época. Con movimientos calmados y precisos, María había colocado un recipiente de barro bajo la yegua y, con una técnica que parecía perfeccionada por años de práctica, comenzó a ordeñar al animal. La yegua, lejos de mostrar resistencia, permanecía tranquila, como si este ritual fuera parte de su rutina diaria. María hablaba en susurros al animal, palabras que Remedios no pudo entender, pero que parecían calmar aún más a la bestia. Una vez que el recipiente estuvo lleno de un líquido blanquecino y espumoso, María hizo algo que dejó a Remedios sin aliento. Se llevó el recipiente a los labios y bebió directamente de él, como si fuera la cosa más natural del mundo. La mujer cerró los ojos, pareció saborear el líquido y luego continuó bebiendo hasta vaciar por completo el contenido. Remedios, que había permanecido inmóvil durante toda la escena, sintió una mezcla de náusea y terror. En su mente católica y conservadora, lo que acababa de presenciar era una abominación, algo antinatural que desafiaba las leyes de Dios y de la naturaleza. Sin hacer ruido, se alejó del lugar y corrió de vuelta al pueblo, con el corazón palpitando violentamente. Para la hora del almuerzo, toda la población había escuchado el relato de Remedios. La historia se extendió como un incendio por las calles empedradas, por las casas de adobe, por cada rincón donde se reunían 2 o más personas. Cada vez que se contaba, la historia se volvía más dramática, más perturbadora. Don Fernando Alcalde, el cura del pueblo, un hombre de 60 años con una barba gris perfectamente recortada y ojos severos, convocó inmediatamente a una reunión en la iglesia. El edificio, construido en el siglo XVI, con gruesos muros de piedra y vitrales que proyectaban colores místicos sobre los bancos de madera, se llenó esa tarde con prácticamente toda la población adulta del pueblo. «Hermanos míos», comenzó el cura con voz grave, que resonaba entre las columnas de la iglesia, «hemos sido testigos de un comportamiento que va contra la naturaleza humana y contra los designios divinos. Una mujer que vive entre bestias, que se alimenta como los animales salvajes, representa un peligro para la moral de nuestra comunidad cristiana». Las reacciones fueron inmediatas. Doña Carmen Mendoza, la esposa del alcalde, se persignó repetidamente mientras murmuraba oraciones. Los hombres intercambiaban miradas de disgusto y susurraban entre ellos sobre la necesidad de tomar medidas. Las mujeres más jóvenes se tapaban la boca con pañuelos, como si el simple hecho de escuchar la historia pudiera contaminarlas. Pero había algo más perturbador en todo este asunto.
Varios vecinos comenzaron a recordar otros comportamientos extraños de María que hasta ese momento habían pasado desapercibidos o se habían interpretado como simples excentricidades de una mujer solitaria. José María Herrero, el herrero del pueblo, un hombre robusto con brazos como troncos de roble, recordó haber visto a María recolectando hierbas extrañas durante las noches de luna llena. La vi cerca del cementerio, relató con voz temblorosa, recogiendo plantas que crecen solo sobre las tumbas, hablando sola como si conversara con los muertos. Esperanza Ruiz, la partera de la región, añadió otro detalle inquietante. Hace unos años, cuando la hija de los Martínez estuvo muy enferma con fiebres que ningún médico podía curar, María apareció en su casa con un brebaje extraño. La niña se curó, sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué clase de pacto diabólico hizo esa mujer? Los rumores comenzaron a tomar vida propia. Se decía que María hablaba con los animales en lenguas extrañas, que sus ojos brillaban con una luz sobrenatural en la oscuridad, que las plantas crecían más verdes y abundantes en los lugares donde ella caminaba. Algunos juraban haber visto luces extrañas emanando de su casa durante las madrugadas, y otros aseguraban que los caballos salvajes obedecían sus órdenes como si fuera su reina. La situación se volvió tan tensa que muchas madres prohibieron a sus hijos acercarse al sendero que llevaba a la casa de María. Los comerciantes que viajaban por la región comenzaron a evitar esa ruta, prefiriendo dar largos rodeos antes que encontrarse con la loca de los caballos. María, por su parte, era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Veía las miradas de horror cuando aparecía en el mercado semanal para comprar las pocas provisiones que necesitaba. Escuchaba los susurros que se interrumpían abruptamente cuando ella pasaba cerca. Sentía el peso de la soledad y el rechazo social como una carga física sobre sus hombros. Pero lo que más la dolía no era el miedo o el desprecio de sus vecinos. Lo que verdaderamente la lastimaba era la incomprensión total de sus motivaciones. Ella no consumía leche de yegua por locura o por algún ritual diabólico, como creían los demás. Lo hacía porque había observado durante años que este alimento tenía propiedades extraordinarias que la medicina de la época no podía explicar ni replicar. Había documentado minuciosamente los efectos de la leche de yegua en su propio cuerpo, una inusual resistencia a las enfermedades que azotaban regularmente al pueblo, una energía y vitalidad que desafiaba su edad y las condiciones duras en las que vivía. Una capacidad de curación que parecía acelerarse cuando consumía regularmente este alimento. Pero en una sociedad donde la ciencia médica aún se basaba en sangrías y oraciones, donde las mujeres que mostraban conocimientos inusuales eran automáticamente sospechosas de brujería, María sabía que explicar sus razones sería inútil. La incomprensión era total y el abismo entre ella y su comunidad se hacía cada día más profundo. Una noche, mientras acariciaba el cuello de su yegua favorita, bajo un cielo estrellado, María murmuró en voz baja: «Algún día entenderán, algún día sabrán que lo que hago no es locura, sino sabiduría que ellos aún no pueden comprender». No sabía que esas palabras serían proféticas y que muy pronto tendría la oportunidad de demostrar que su extraño ritual no era producto de la demencia, sino de un conocimiento que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre lo que has visto hasta el momento en la historia de María? ¿Crees que la sociedad fue demasiado severa al juzgarla? ¿O consideras que sus preocupaciones estaban justificadas? Comparte tu perspectiva en los comentarios. El invierno de 1876 llegó a la región con una severidad que los ancianos del pueblo no recordaban haber vivido jamás. Las temperaturas descendieron tanto que el agua de los pozos se congeló, y una nevada inesperada cubrió los tejados rojos con un manto blanco que permanecería durante semanas. Pero junto con el frío extremo, llegó también una enfermedad misteriosa que comenzaría a cambiar para siempre el destino de María y la percepción que el pueblo tenía de ella. La familia Santa María había llegado al pueblo apenas 6 meses atrás, procedentes de Madrid, buscando un clima más saludable para su hijo pequeño, Joaquín, de apenas 4 años. El padre, don Eduardo Santa María, era un comerciante próspero que había decidido establecer un negocio de telas en la región. Su esposa, doña Isabel,
Una mujer elegante, de modales refinados y vestidos que contrastaban notablemente con la sencillez del lugar, había aceptado el traslado con la esperanza de que el aire puro del campo fortaleciera los pulmones débiles de su hijo. Joaquín era un niño de ojos grandes y expresivos, cabello rubio que brillaba como el oro bajo la luz del sol y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Pero desde su nacimiento había mostrado una fragilidad que preocupaba constantemente a sus padres. Resfriados frecuentes, fiebres inexplicables y una palidez que nunca parecía desaparecer completamente habían convertido la infancia del pequeño en una sucesión constante de visitas médicas y tratamientos que ofrecían alivio temporal, pero nunca una curación definitiva. En diciembre de ese año, Joaquín comenzó a mostrar síntomas que inicialmente parecían ser otro de sus resfriados habituales. Una tos seca que se intensificaba durante las noches, fiebre que subía y bajaba sin patrón aparente, y una fatiga que lo mantenía postrado en cama durante días enteros. Doña Isabel, alarmada por la intensidad de los síntomas, envió inmediatamente un mensaje al doctor Ramón Mendizábal, el médico más respetado de la región. El doctor Mendizábal era un hombre de 65 años, formado en la Universidad de Salamanca, con una reputación impecable construida durante 4 décadas de práctica médica. Su barba blanca perfectamente arreglada, sus anteojos de montura dorada y su maletín de cuero gastado por los años lo convertían en la imagen misma de la autoridad médica de la época. Había tratado desde epidemias de cólera hasta heridas de guerra, y su diagnóstico era considerado incuestionable por toda la comunidad. Después de examinar minuciosamente al pequeño Joaquín, el doctor frunció el ceño con preocupación. Los síntomas no coincidían exactamente con ninguna de las enfermedades que conocía, pero la gravedad del caso era evidente. La fiebre del niño había alcanzado niveles peligrosos, su respiración se había vuelto laboriosa, y sus ojos habían perdido el brillo característico que tanto encantaba a quienes lo conocían. Es una afección pulmonar severa complicada con lo que parece ser una infección generalizada, dictaminó el doctor con la solemnidad que caracterizaba sus diagnósticos más graves. Aplicaremos los tratamientos más avanzados disponibles: sangrías para purificar la sangre, cataplasmas de mostaza para descongestionar los pulmones y una combinación de laudano y quinina para controlar la fiebre. Durante las siguientes 2 semanas, el doctor Mendizábal visitó diariamente la casa de los Santa María, aplicando todos los recursos de la medicina de la época. Las sangrías se realizaron con precisión quirúrgica, extrayendo la cantidad exacta de sangre que los manuales médicos recomendaban para casos similares. Los cataplasmas se aplicaron religiosamente cada 4 horas y los medicamentos se administraron siguiendo estrictamente las dosis prescritas por los tratados más modernos de farmacología. Pero, lejos de mejorar, el estado de Joaquín empeoraba día tras día. La fiebre, en lugar de ceder, se había vuelto más persistente. Su pequeño cuerpo, debilitado por las sangrías, parecía consumirse ante los ojos desesperados de sus padres. La tos se había intensificado hasta el punto que el niño apenas podía dormir, y su apetito había desaparecido completamente. Doña Isabel, que había mantenido una compostura admirable durante los primeros días de la enfermedad, comenzó a mostrar signos evidentes de desesperación. Sus ojos, enrojecidos por las noches en vela, y sus manos temblorosas cuando alimentaba a su hijo, revelaban el terror que se apoderaba de ella ante la posibilidad de perder a su único hijo. Don Eduardo, un hombre habitualmente controlado y racional, se movía por la casa como un fantasma, incapaz de concentrarse en sus negocios, alternando entre momentos de esperanza irracional y periodos de desesperación absoluta. Había enviado telegramas a los mejores médicos de Madrid, ofreciendo cualquier suma de dinero por una consulta, pero las respuestas eran desalentadoras. El viaje en pleno invierno sería imposible, y las descripciones de los síntomas no sugerían tratamientos diferentes a los que ya se estaban aplicando. El doctor Mendizábal, enfrentado a un caso que desafiaba todos sus conocimientos y experiencia, decidió consultar con 2 colegas de ciudades vecinas. Durante una reunión que se extendió toda una tarde, los 3 médicos revisaron exhaustivamente la literatura médica disponible, analizaron cada síntoma y discutieron todas las posibles alternativas terapéuticas.
La conclusión fue devastadora. Habían agotado todos los recursos de la medicina moderna. Los tratamientos aplicados eran los más avanzados disponibles y no existían alternativas conocidas que pudieran ofrecer mejores resultados. Con una honestidad brutal que caracterizaba a los médicos de la época, el doctor Mendizábal informó a los padres que debían prepararse para lo peor. «He aplicado todo lo que la ciencia médica actual puede ofrecer», les dijo con voz grave, quitándose los anteojos para limpiarlos nerviosamente. «El niño está en manos de la providencia. Ahora solo nos queda rezar y esperar un milagro». Esa noche, mientras una tormenta de nieve azotaba las ventanas de la casa Santa María, doña Isabel se arrodilló junto a la cama de su hijo y lloró como nunca había llorado en su vida. Sus lágrimas caían sobre las pequeñas manos febriles de Joaquín mientras susurraba promesas desesperadas a todos los santos que conocía. Don Eduardo, de pie junto a la ventana, observaba la nieve caer y se preguntaba cómo era posible que en una época de tanto progreso científico, de tantos avances médicos, la medicina no pudiera salvar a su hijo. La sensación de impotencia lo consumía, y por primera vez, un hombre acostumbrado a resolver todos los problemas con dinero y determinación, se sentía completamente derrotado. En las casas vecinas, la noticia de la situación desesperada de los Santa María se había extendido rápidamente. Las mujeres del pueblo rezaban el rosario todas las noches por la recuperación del pequeño Joaquín, y los hombres guardaban un silencio respetuoso cuando pasaban frente a la casa donde se desarrollaba la tragedia. Pero en su cabaña solitaria, entre las colinas donde pastaban los caballos salvajes, María había escuchado los rumores sobre la enfermedad del niño. Durante días, había observado desde la distancia el constante ir y venir del médico, había visto las luces encendidas toda la noche en la casa de los Santa María y había percibido la atmósfera de dolor que envolvía al pueblo entero. En su corazón, María sabía que tenía algo que podría ayudar. Sus años de experimentación con la leche de yegua le habían enseñado que este alimento tenía propiedades curativas extraordinarias, especialmente en casos de debilidad extrema y enfermedades que atacaban el sistema inmunológico. Pero también sabía que acercarse a la familia sería arriesgarse a ser rechazada, humillada o incluso acusada de brujería. La lucha interna que vivía María era intensa. Por un lado, su compasión natural y su conocimiento de una posible solución la impulsaban a actuar. Por otro lado, el rechazo social que había experimentado durante años la mantenía paralizada por el temor al ridículo y la persecución. Mientras la nieve continuaba cayendo sobre el pueblo silencioso, dos fuerzas se preparaban para colisionar: la desesperación de unos padres que veían morir a su hijo y el conocimiento de una mujer que todos consideraban loca, pero que podría tener en sus manos la clave para un milagro. Quiero aprovechar este momento para agradecerte profundamente por haber permanecido con nosotros hasta aquí, acompañando esta historia extraordinaria que está a punto de revelar sus secretos más impactantes. Tu atención y tu tiempo son invaluables, y te aseguro que lo mejor de esta historia aún está por venir. Los momentos más emocionantes, las revelaciones más sorprendentes y el desenlace que cambiará para siempre tu perspectiva sobre los prejuicios y los milagros te esperan en los próximos capítulos. Era la madrugada del 23 de diciembre cuando María tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de la familia Santa María. Había pasado toda la noche despierta, escuchando el viento helado que silbaba entre las rendijas de su humilde cabaña, mientras luchaba contra la voz interior que la impulsaba a actuar y el terror paralizante al rechazo social. A las 5 de la mañana, cuando las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a teñir de gris el horizonte nevado, María se levantó con una determinación que no había sentido en años. Se dirigió hacia el corral improvisado donde guardaba a sus yeguas más dóciles y con movimientos precisos que había perfeccionado durante décadas, ordeñó a Esperanza, una yegua de pelaje blanco como la nieve que había criado desde potro. La leche que obtuvo esa mañana tenía una consistencia cremosa y un color ligeramente amarillento que María reconoció como señal de su máxima potencia nutritiva. La vertió cuidadosamente en una vasija de barro que había limpiado meticulosamente, la cubrió con un paño de lino blanco y comenzó a caminar por el sendero helado que llevaba al pueblo. Cada paso que daba hacia la casa de los Santa María era una batalla contra sus propios miedos. Sabía que se arriesgaba a ser rechazada,
humillada públicamente o incluso acusada de intentar envenenar al niño. Pero una fuerza más poderosa que su miedo la impulsaba hacia adelante, la certeza absoluta de que tenía en sus manos algo que podría salvar la vida del pequeño Joaquín. Cuando llegó frente a la elegante casa de 2 pisos de los Santa María, con sus balcones de hierro forjado y sus ventanas enmarcadas en piedra tallada, María se detuvo durante varios minutos. Las luces seguían encendidas en el 2.º piso, indicando que los padres mantenían su vigilia desesperada junto a la cama del niño moribundo. Con las manos temblorosas, tanto por el frío como por los nervios, María levantó la pesada aldaba de bronce y golpeó 3 veces. El sonido resonó en el silencio matutino como un presagio de lo que estaba por venir. Fue don Eduardo quien abrió la puerta, con el rostro demacrado por días de vigilia y los ojos inyectados en sangre. Su elegante bata de seda contrastaba dramáticamente con su expresión de desesperación absoluta. Al ver a María en el umbral, su primera reacción fue de sorpresa, seguida inmediatamente por una mezcla de irritación y sospecha. «¿Qué hace usted aquí a estas horas?», preguntó con voz ronca, reconociendo inmediatamente a la mujer de quien todo el pueblo hablaba con desconfianza y temor. María, que había ensayado mentalmente este momento durante toda la noche, respiró profundamente antes de responder. «Don Eduardo, sé que no tengo derecho a molestarlos en este momento tan difícil, pero he venido porque creo que puedo ayudar a su hijo». La respuesta del comerciante fue inmediata y cortante. «El doctor Mendizábal ya nos ha dicho que no hay nada más que hacer. No necesitamos los consejos de alguien como usted». Pero en ese momento, desde el interior de la casa se escuchó la voz quebrada de doña Isabel. «Eduardo, ¿quién es? ¿Ha venido otro médico?». María aprovechó la distracción para hablar con más firmeza. «Señora Santa María, yo no soy médico, pero he dedicado mi vida a estudiar las propiedades curativas de ciertos alimentos naturales. Tengo algo que podría ayudar a Joaquín, algo que ha salvado la vida de otros niños cuando la medicina tradicional no pudo hacer nada». Don Eduardo estaba a punto de cerrar la puerta cuando apareció doña Isabel en el pasillo, con el cabello despeinado, el rostro pálido como el mármol y los ojos hinchados por el llanto. Al ver a María, su expresión mostró la misma mezcla de sorpresa y recelo que había mostrado su esposo. «Por favor», continuó, elevando ligeramente la vasija que llevaba en sus manos, «no les pido que confíen en mí ciegamente, solo les pido que me permitan explicarles lo que tengo aquí. Si después deciden que no quieren probarlo, respetaré su decisión y me iré sin molestarlos más». Hubo un silencio tenso durante varios segundos. Don Eduardo y doña Isabel intercambiaron miradas cargadas de significado. Él, con su mentalidad práctica de comerciante, veía solo los riesgos de confiar en una mujer a quien toda la comunidad consideraba loca. Ella, consumida por la desesperación de una madre que ve morir a su hijo, comenzaba a considerar posibilidades que en circunstancias normales habría rechazado inmediatamente. Fue doña Isabel quien finalmente rompió el silencio. «Diga lo que tenga que decir». María se irguió ligeramente, consciente de que este podría ser el momento más importante de su vida. «En esta vasija tengo leche de yegua, obtenida esta misma madrugada de un animal que he criado con cuidados especiales durante años. Sé que puede sonar extraño, incluso repugnante, pero he observado durante décadas que esta leche tiene propiedades nutritivas y curativas extraordinarias». La reacción inicial de ambos padres fue exactamente la que María había esperado: horror, disgusto y una incredulidad que rayaba en la indignación. «¿Pretenden que le demos a nuestro hijo moribundo leche de caballo?», exclamó don Eduardo con voz que subía de tono. «¿Está usted completamente loca?». Pero María continuó con voz firme. «La leche de yegua tiene una composición muy similar a la leche humana, mucho más que la leche de vaca o de cabra. Es rica en proteínas fácilmente digeribles, vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico y minerales que el cuerpo debilitado necesita para combatir las infecciones». Doña Isabel, que había escuchado cada palabra con atención creciente, preguntó con voz apenas audible: «¿Ha visto usted curarse a otros niños con eso?». «Sí», respondió María sin vacilar. «Hace 3 años, la hija pequeña de un pastor de la montaña estaba muriendo de una enfermedad muy similar. Los médicos habían desahuciado a la niña. Su padre, desesperado, aceptó probar mi remedio. La niña no solo se curó, sino que creció más fuerte y saludable que cualquier otro niño de su edad».
La tensión en el umbral de la casa era palpable. Don Eduardo mostraba una resistencia férrea a considerar siquiera la propuesta, mientras que en los ojos de doña Isabel comenzaba a brillar una chispa de esperanza desesperada. «Mi hijo está muriendo», murmuró la madre con voz quebrada. «El doctor más respetado de la región nos ha dicho que no hay esperanza. ¿Qué tenemos que perder?» «¿Qué tenemos que perder?», repitió don Eduardo con incredulidad. «La dignidad, el respeto de toda la comunidad. ¿Qué dirán cuando sepan que alimentamos a nuestro hijo con leche de caballo siguiendo los consejos de una mujer que todo el mundo considera demente?» María intervino con una voz que combinaba firmeza y compasión. «Don Eduardo, entiendo perfectamente sus preocupaciones, pero pregúntese esto. ¿Prefiere mantener la opinión favorable de los vecinos o prefiere salvar la vida de su hijo? Porque en este momento, esas son las únicas dos opciones que tiene». El silencio que siguió estas palabras fue el más largo y tenso de toda la conversación. Durante esos momentos se podía escuchar el viento helado que silbaba entre los árboles desnudos, y a lo lejos, el débil llanto de un niño que luchaba por respirar. Ese llanto fue lo que finalmente quebró la resistencia de doña Isabel. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se dirigió a su esposo. «Eduardo, nuestro hijo se está muriendo. Si existe aunque sea una posibilidad, aunque sea la más remota, de salvarlo, tenemos que intentarlo». Don Eduardo cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió, María pudo ver que había tomado la decisión más difícil de su vida. «Está bien, pero si algo le pasa a mi hijo por culpa de esto, juro que la haré responsable ante Dios y ante la ley». María asintió solemnemente. «Acepto esa responsabilidad, pero también les pido que me permitan quedarme para supervisar personalmente cómo responde el niño al tratamiento». Así fue como en una madrugada helada de diciembre de 1876, María cruzó por primera vez el umbral de una casa donde no era bienvenida, cargando en sus manos lo que podría ser un milagro o una catástrofe, consciente de que su destino y el del pequeño Joaquín estaban ahora irremediablemente entrelazados. Subir las escaleras de mármol de la Casa Santa María fue para María como ascender al monte del Calvario. Cada escalón representaba un paso más hacia un momento que definiría no solo el destino del pequeño Joaquín, sino también el suyo propio y la percepción que toda la comunidad tenía sobre ella. La habitación del niño estaba iluminada por varias velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes empapeladas con motivos florales. El aire estaba cargado con el aroma de las medicinas tradicionales que habían fracasado, ungüentos de alcanfor, vaporizaciones de eucalipto y el olor penetrante de las cataplasmas de mostaza que habían sido aplicadas sin éxito durante semanas. Joaquín yacía en una cama de hierro forjado, bajo sábanas de lino bordado que su madre había traído desde Madrid. El niño, que una vez había corrido por los pasillos llenando la casa de risas, ahora era apenas una sombra de sí mismo. Su piel tenía una palidez translúcida que permitía ver las venas azuladas. Sus labios habían perdido todo color y su respiración era tan débil que María tuvo que acercarse para confirmar que aún vivía. «Dios mío», murmuró María, impactada por la gravedad del estado del niño. En sus años cuidando animales enfermos, había visto esa misma expresión, la mirada vacía de quien está al borde de rendirse en su lucha por la vida. Doña Isabel, que no se había separado de la cama de su hijo en 3 días, se acercó a María con ojos suplicantes. ¿Puede realmente salvarlo? ¿Existe alguna esperanza? María examinó cuidadosamente al niño, tocando su frente ardiente, observando la dificultad con la que respiraba, evaluando cada síntoma con la experiencia acumulada durante décadas de observación. Después de varios minutos de silencioso análisis, se dirigió a los padres con una honestidad brutal. «No voy a mentirles. Su hijo está muy grave, más grave de lo que imaginaba. Pero he visto casos similares, y la leche de yegua ha logrado revertir situaciones que parecían desesperadas. Sin embargo, necesito que entiendan algo fundamental. Esto no es magia, es medicina natural que actúa lentamente. Los resultados no serán inmediatos». Con extremo cuidado, María acercó la vasija a los labios del niño inconsciente. Joaquín estaba tan débil que ni siquiera podía abrir los ojos, pero María había desarrollado técnicas especiales para alimentar a criaturas en estado crítico. Gota a gota, con una paciencia infinita, comenzó a administrar la leche de yegua,
masajeando suavemente la garganta del niño para estimular el reflejo de deglución. Don Eduardo observaba la escena desde un rincón de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión que alternaba entre el escepticismo y la esperanza desesperada. Su mundo de certezas comerciales, de transacciones claras y resultados predecibles, se había derrumbado ante la realidad de un hijo moribundo y una mujer extraña que afirmaba poder salvarlo con métodos que desafiaban toda lógica conocida. Durante las primeras 6 horas no hubo cambios visibles en el estado de Joaquín. María continuó administrando pequeñas cantidades de leche cada 30 minutos mientras vigilaba atentamente cada signo vital del niño. Doña Isabel rezaba en voz baja y don Eduardo paseaba nerviosamente por la habitación, deteniéndose ocasionalmente para observar el rostro inmóvil de su hijo. Fue al atardecer del primer día cuando ocurrió el primer milagro, casi imperceptible. Joaquín movió ligeramente los párpados. Era un movimiento tan sutil que solo María, que no había apartado la vista del niño durante horas, lo notó. «Está respondiendo», anunció con voz calmada pero llena de esperanza. «Su cuerpo está comenzando a asimilar los nutrientes». Durante la segunda noche, mientras María mantenía su vigilia junto a la cama del niño, Joaquín abrió los ojos por primera vez en días. Su mirada estaba vidriosa y confusa, pero era una mirada consciente. Doña Isabel, que había estado dormitando en una silla cercana, despertó inmediatamente y corrió hacia la cama de su hijo. «Joaquín, mi amor, ¿me escuchas?», susurró con voz temblorosa. El niño no pudo responder, pero sus ojos siguieron el rostro de su madre y por primera vez en semanas intentó esbozar una sonrisa débil. Doña Isabel rompió en llanto, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con incredulidad. Al tercer día, Joaquín logró pronunciar su primera palabra, «mamá». Fue apenas un susurro ronco, pero para sus padres sonó como el coro celestial. Don Eduardo, que había mantenido una actitud distante y escéptica, se acercó finalmente a la cama de su hijo y tomó su pequeña mano entre sus manos. María continuó con el tratamiento, aumentando gradualmente la cantidad de leche de yegua que administraba y observando con satisfacción profesional cómo el cuerpo del niño respondía positivamente. La fiebre comenzó a ceder, la respiración se hizo menos laboriosa y un color rosado muy tenue empezó a reaparecer en las mejillas antes pálidas. El cuarto día marcó un punto de inflexión dramático. Joaquín no solo estaba consciente, sino que pidió agua y logró incorporarse ligeramente en la cama. Su apetito, ausente durante semanas, regresó con una fuerza que sorprendió incluso a María. El niño no solo toleraba la leche de yegua, sino que parecía anhelarla instintivamente. Don Eduardo, testigo de esta transformación imposible, se acercó a María con una expresión que había cambiado completamente desde el primer día. «Señora María, no sé cómo ha logrado esto, pero mi hijo está vivo gracias a usted. Le debo una disculpa y una deuda que nunca podré pagar». Pero la verdadera revelación llegó el quinto día, cuando el doctor Mendizábal realizó su visita de rutina, esperando encontrar una casa enlutada y una familia preparando un funeral. En cambio, se encontró con Joaquín sentado en su cama, jugando con un soldadito de plomo y pidiendo más de esa leche especial que sabe diferente. La expresión del médico al ver al niño recuperado fue una mezcla de asombro, incredulidad y, hay que admitirlo, una pizca de orgullo herido. Durante varios minutos, examinó minuciosamente a Joaquín, tomó su pulso, escuchó su respiración, revisó sus ojos y su garganta. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente, quitándose los anteojos para limpiarlos nerviosamente. «Hace una semana este niño estaba desahuciado. ¿Qué tratamiento han aplicado?». Fue don Eduardo quien, con una mezcla de vergüenza y agradecimiento, explicó al médico lo que había ocurrido. Le habló de la visita de María, de su inicial resistencia, de la leche de yegua y de la recuperación milagrosa que habían presenciado. El doctor Mendizábal escuchó todo el relato en silencio, con una expresión que reflejaba la lucha interna entre su formación científica tradicional y la evidencia incontrovertible que tenía ante sus ojos. Finalmente, se dirigió a María con un respeto que ella nunca había recibido de ningún miembro de la comunidad médica. «Señora, no entiendo el mecanismo por el cual su tratamiento ha funcionado, pero no puedo negar los resultados. Este niño estaba muriendo y ahora está prácticamente curado.
Como médico y como hombre de ciencia me veo obligado a reconocer que existe conocimiento fuera de nuestros tratados universitarios. La noticia de la curación milagrosa de Joaquín se extendió por el pueblo como un incendio en agosto. La misma gente que había susurrado rumores maliciosos sobre María, que había cruzado la calle para evitar encontrarse con ella, que había prohibido a sus hijos acercarse a su casa, ahora hablaba de ella en términos completamente diferentes. Remedios García, la panadera que había iniciado toda la controversia al espiar el ritual extraño de María, fue la primera en presentarse en su casa con una disculpa sincera y una hogaza de pan recién horneado. «Perdóneme, señora María, juzgué lo que no entendía». Una a una, las familias del pueblo comenzaron a llegar a la cabaña de María, algunas buscando perdón por sus prejuicios, otras solicitando consejo para problemas de salud que la medicina tradicional no había podido resolver. La mujer que había vivido en el ostracismo social más absoluto se encontró de repente siendo consultada y respetada como una sabia. El doctor Mendizábal, lejos de sentirse amenazado por el éxito de María, mostró una curiosidad científica genuina por sus métodos. Comenzó a visitarla regularmente, no como un médico condescendiente hablando con una curandera ignorante, sino como un colega interesado en aprender técnicas que podrían complementar la medicina tradicional. «Señora María», le dijo durante una de estas visitas, «me gustaría proponer algo. ¿Estaría usted dispuesta a trabajar conmigo? Sus conocimientos sobre medicina natural podrían beneficiar a muchos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales». Pero la verdadera revelación llegó el quinto día, cuando el doctor Mendizábal realizó su visita de rutina, esperando encontrar una casa enlutada y una familia preparando un funeral. En cambio, se encontró con Joaquín sentado en su cama, jugando con un soldadito de plomo y pidiendo más de esa leche especial que sabe diferente. La expresión del médico al ver al niño recuperado fue una mezcla de asombro, incredulidad y, hay que admitirlo, una pizca de orgullo herido. Durante varios minutos, examinó minuciosamente a Joaquín. Tomó su pulso, escuchó su respiración, revisó sus ojos y su garganta. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente, quitándose los anteojos para limpiarlos nerviosamente. «Hace una semana este niño estaba desahuciado. ¿Qué tratamiento han aplicado?» Fue don Eduardo quien, con una mezcla de vergüenza y agradecimiento, explicó al médico lo que había ocurrido. Le habló de la visita de María, de su inicial resistencia, de la leche de yegua y de la recuperación milagrosa que habían presenciado. El doctor Mendizábal escuchó todo el relato en silencio, con una expresión que reflejaba la lucha interna entre su formación científica tradicional y la evidencia incontrovertible que tenía ante sus ojos. Finalmente se dirigió a María con un respeto que ella nunca había recibido de ningún miembro de la comunidad médica. «Señora, no entiendo el mecanismo por el cual su tratamiento ha funcionado, pero no puedo negar los resultados. Este niño estaba muriendo y ahora está prácticamente curado. Como médico y como hombre de ciencia me veo obligado a reconocer que existe conocimiento fuera de nuestros tratados universitarios». La noticia de la curación milagrosa de Joaquín se extendió por el pueblo como un incendio en agosto. La misma gente que había susurrado rumores maliciosos sobre María, que había cruzado la calle para evitar encontrarse con ella, que había prohibido a sus hijos acercarse a su casa, ahora hablaba de ella en términos completamente diferentes. Remedios García, la panadera que había iniciado toda la controversia al espiar el ritual extraño de María, fue la primera en presentarse en su casa con una disculpa sincera y una hogaza de pan recién horneado. «Perdóneme, señora María, juzgué lo que no entendía». Una a una, las familias del pueblo comenzaron a llegar a la cabaña de María, algunas buscando perdón por sus prejuicios, otras solicitando consejo para problemas de salud que la medicina tradicional no había podido resolver. La mujer que había vivido en el ostracismo social más absoluto se encontró de repente siendo consultada y respetada como una sabia. El doctor Mendizábal, lejos de sentirse amenazado por el éxito de María, mostró una curiosidad científica genuina por sus métodos. Comenzó a visitarla regularmente, no como un médico condescendiente hablando con una curandera ignorante, sino como un colega interesado en aprender técnicas que podrían complementar la medicina tradicional. «Señora María»,